Tabla de contenidos. Número 1. Técnicas y características de la entrevista. Número 2. Fases de la entrevista. Número 3. Entrevistas abiertas. Número 4. Función de las entrevistas en el desarrollo comunitario. Número 5. Ejemplo de entrevista. Número 6. Técnica de los grupos de discusión. Número 7. Características de los grupos de discusión. Número 8. Fases de los grupos de discusión. Número 9. Ejemplo de grupos de discusión. Y número 10. Función de los grupos de discusión en el desarrollo comunitario. La técnica de entrevista se basa en la idea de que el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino también una forma en la cual las personas expresan opiniones, sentimientos, visiones del entorno, motivaciones y miedos. Las entrevistas capturan la perspectiva del mundo cotidiano de los grupos, trascendiendo la simple función referencial del lenguaje. Se centran en la argumentación y representación colectiva de los actores involucrados, utilizando métodos de investigación cualitativa tradicional. Se sugiere la participación de 1 o 2 personas como número óptimo de sujetos. Dentro de las características encontramos que las entrevistas implican una interacción directa con el entrevistador y el entrevistado. También puede haber un guión o una lista de preguntas, pero siempre suelen ser flexibles, ya que permiten adaptarse a las respuestas del entrevistado y explorar áreas de interés inesperadas. Las entrevistas tienen fases. La primera es la formulación de las cuestiones, en donde se implica una creación anticipada de preguntas, desarrollando un guión para ser utilizado en entrevistas o grupos de discusión. Este proceso implica la cuidadosa elaboración de preguntas antes de la interacción real con los participantes. La segunda es el diseño muestral, que implica la selección de sujetos para entrevistar, ya sea una estructuración específica o con cuotas. La tercera fase muestra la realización implicada en llevar a cabo las entrevistas o grupos de discusión según el guión previamente diseñado. En esta etapa se ejecutan las interacciones planificadas con los participantes. A través de la cuarta fase encontramos el análisis de las transcripciones, lectura intuitiva, temática contextual y relacional. Y finalizando con la quinta fase, encontramos la sistematización implicada en organizar y estructurar la información recopilada durante las entrevistas. Luego se realiza una devolución de información, destacando los temas clave y las posiciones discursivas identificadas durante el proceso. Las entrevistas abiertas se realizan sin un guión formal, esto permitiendo el registro del discurso continuo de los entrevistados en torno al tema de debate. Este enfoque no requiere preguntas preparadas con antelación, más allá de 2 o 3 temas generales para orientar la conversación. Este método es útil cuando se busca información específica en alguna fase de diagnóstico. En contraste, las entrevistas semiestructuradas son más efectivas en este contexto, ya que implican un guión diseñado previamente en colaboración con el equipo investigador y el GIAP. El texto describe un enfoque de análisis de entrevistas que se dividen en 4 lecturas interrelacionadas. La lectura intuitiva implica comenzar leyendo cada entrevista o grupo de discusión de manera independiente 1 o 2 veces. Luego, en la lectura temática se subrayan frases como destacan como para obtener un primer vistazo a la espontaneidad del discurso e identificar un hilo conductor del texto, buscando titularse de prensa en los discursos. La lectura contextual analiza los aspectos que rodean el discurso, como el contexto físico, social y económico, identificando las necesidades, oportunidades y potencialidades de los hablantes en relación con el entorno. Y finalmente, la lectura relacional estructura los discursos explícitos y busca proposiciones latentes, identificando temas centrales y sinérgicos que generan debate y dan lugar a otros temas. Y en función en el desarrollo comunitario, a través de la entrevista, encontramos que la entrevista juega un papel crucial en el desarrollo comunitario al facilitar la obtención de información, involucrando a los miembros de la comunidad y promoviendo la toma de decisiones participativa. Al escuchar las perspectivas de las personas, los esfuerzos de desarrollo pueden ser más efectivos y ajustados a las necesidades reales de la comunidad.
Y aquí enseñamos algún guión de entrevista abierta, encontrando como introducción un saludo y presentación del entrevistador, como segundo una explicación del propósito de la entrevista y su importancia de la participación. Como tercero encontramos asegurar que el entrevistado comprenda que la entrevista es abierta y puede expresar sus ideas libremente. Y dentro de la cuarta podemos encontrar las experiencias personales y perspectivas, preguntando como un poco sobre la persona de algún tema relevante, cómo describirías la conexión con el tema en su vida diaria y explorando diferentes perspectivas. Así como seguimos con la incorporación de la experimentación a través de algún desafío relacionado con el tema y alguna exploración de oportunidades. Posteriormente encontramos sugerencias y soluciones, preguntas orientadas a estas soluciones, reflexiones finales y preguntas cierre. De despedida, el agradecimiento por la participación y su tiempo entrevistado. Grupos de discusión. Constituyen una técnica que, al igual que la entrevista, se basa en el juego conversacional para producir información útil en el establecimiento del diagnóstico de los temas trabajados en la investigación. Una definición ilustrativa de grupo de discusión sería la siguiente: un procedimiento de producción de información, discursos en este caso, que consiste en el número reducido de personas seleccionadas por las características que el investigador decida, que mantienen un debate sobre un tema sugerido por un moderador, produciendo como resultado un discurso grupal. Características del grupo de discusión. Número 1. Se articula a un grupo en una conversación en el que el investigador no interviene, aunque sí determina sus contenidos. Número 2. Los sujetos al hablar reproducen el orden social. Esto es, que a partir de lo que los sujetos enuncian, los investigadores pueden extraer la información necesaria para explicar las estructuras y las relaciones sociales en torno al fenómeno estudiado. Número 3. No es necesario generar una guía con tanto detalle como en el caso de una entrevista, pero sí establecer el marco conceptual sobre cómo fluirá el debate. Número 4. Las personas que componen un grupo de discusión oscilan entre las 7 y 12. La mayoría de autores defienden una composición homogénea definida por los criterios de diferenciación. Fases en el grupo de discusión. En este caso comparten las mismas 5 fases que la entrevista, las cuales son: número 1. Formulación de las cuestiones a desarrollar, diseño del guión, elaboración de las preguntas, esto con antelación a la entrevista o al grupo de discusión. Número 2. Diseño muestral y selección de los sujetos a entrevistar, estructural o por cuotas. Se buscará a los sujetos con mayor experiencia para la resolución del guión diseñado. Número 3. Realización de la entrevista o grupo de discusión. Número 4. Análisis de las transcripciones, lectura intuitiva, temática contextual y relacional. Por último, número 5. Sistematización y devolución de la información con los temas y las posiciones discursivas. Ejemplo de grupo de discusión. Debate. El debate es una forma de discusión formal y organizada, que se caracteriza por el intercambio argumentado de ideas y opiniones o puntos de vista entre dos o más personas con posiciones opuestas sobre un tema determinado. El debate se integra por las siguientes entidades: participantes, proponente y oponente. Pueden ser uno o varios, deberán limitarse al tema establecido y deben estar preparados para respaldar la postura que defienden o para refutar los argumentos del individuo o grupo contrario. Moderador. Es indispensable para llevar a cabo un buen debate, ya que en él recae la responsabilidad de dirigir la discusión y que ésta se desarrolle de acuerdo con las reglas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes.
También distribuye el tiempo de hablar de manera equitativa y asigna los turnos, manteniendo el orden del debate. Es responsable de dar inicio y conclusión. Por ello, es importante que el moderador también conozca sobre el tema, tenga capacidad de análisis y mantenga imparcialidad y tolerancia. Público. Es importante porque sus reacciones orientan a los participantes en sus argumentos, es decir, si el público reacciona de forma favorable, estos saben que sus argumentos van en la dirección correcta o viceversa. También dependen del público tanto de la orientación y el enfoque del debate, como el tipo de argumentos y lenguaje que se utilizará, dependiendo de quién de los participantes haya sido más elocuente en sus argumentos. El público puede elegir un ganador. Función en el desarrollo comunitario. Los grupos de discusión cumplen como medio de difusión para profundizar temas de impacto social que pueden beneficiar o estancar el desarrollo de una comunidad, en el que existen diferentes posturas sobre dichos temas, con la finalidad de persuadir o erradicar las problemáticas sociales.